El día de hoy quiero hablar sobre el perdón, pero quiero enfocarme en 3 escenarios distintos que ocurrieron en el pasado y que pueden ayudarnos a pensar cómo usted y yo reaccionaríamos a cada uno de esos eventos, ¿ok? El primer escenario tiene que ver con los disturbios de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles en 1992. Algunos ni habían nacido, pero en 1992 hubo unos disturbios muy fuertes en Los Ángeles. Para algunos es solo una parte de la historia, pero para otros hay personas que vivieron allá, que vivieron los momentos, que vivieron la situación y que saben y recuerdan vívidamente lo que fue ver una ciudad tan grande como Los Ángeles en un caos total. El 3 de marzo de 1991, un hombre desde su casa grabó una escena terrible que todavía usted la puede encontrar en YouTube. Fueron unos policías que agarraron a una persona de color negra y empezaron a golpearlo, pero de forma, podríamos decir, terrible, vergonzosa, la forma en que golpeaban a este hombre. Este hombre se llamaba Rodney King, le dieron una paliza y después de eso, como tenían un video, pudieron agarrar a los policías que habían causado todas estas cosas, los llevaron a juicio y un año después, el 29 de abril de 1992, después de un juicio un poco largo, no tan largo como la gente hubiera querido, todos los policías quedaron absueltos, todos los policías quedaron inocentes de la paliza que le habían dado a Rodney King. Como consecuencia, por supuesto, muchas personas, principalmente de raza afroamericana, se fueron a las calles, consideraron que eso era una gran injusticia y empezaron a hacer cosas increíbles, empezaron a crear uno de los disturbios más grandes en los Estados Unidos. En el área del sur de Los Ángeles hubo, pero increíbles cosas que sucedieron, dañando tiendas, lugares, muchos lugares fueron destruidos, muchos incendios en muchos lugares, todo como una protesta por lo que había pasado, de cómo había injusticia en Los Ángeles. Pero allí no acabó todo. Quiero mencionarles un nombre que tal vez usted no recuerde, pero fue un nombre muy famoso en esa época, se llama Reginald Denny. Y como les dije a usted, el 29 de abril de 1992, cuando surgen estos disturbios, cuando se da cuenta la gente de que estos policías salieron inocentes, Reginald Oliver Denny venía manejando su camioneta, que era un tipo grande, y venía manejando su camión por las calles de Los Ángeles. Lo detuvieron 4 hombres, hay video de eso también que usted pudiera encontrar por YouTube. Lo bajaron del camión, lo golpearon brutalmente, súper brutalmente. Es más, en una de las escenas usted puede ver que agarran un ladrillo y después de que lo han golpeado, una de las personas donde él se está tratando de levantar, con un ladrillo a menos de unos 1,5 metros de distancia, le tiran un ladrillo en el cráneo y le quiebran completamente el cráneo. Después de eso, un helicóptero está vigilando la escena y está viendo lo que está pasando. Nadie ayudaba a este hombre, desangrándose en media calle, y las personas que le habían hecho daño estaban bailando y disfrutando por lo que había pasado. Pero una de las cosas muy especiales que no cuentan y que sí se ve en el video si usted pone atención, fue que finalmente el buen samaritano que ayudó a este hombre a que lo llevaran a una ambulancia fue de color negro, fue raza afroamericano. Pero es interesante cómo se ve en estas situaciones lo que había pasado. Lo apalearon enfrente de las cámaras de video de televisión a causa de la injusticia que habían visto de lo que le habían hecho a Rodney King estos policías. Ese fue el primer escenario. Quiero contarle el segundo escenario. Váyase conmigo a una ciudad que se llama Nickel Mines. Es una pequeñita ciudad de los Estados Unidos. 14 años después, en el 2006, el 2 de octubre del 2006, Charles Carl Roberts tenía 32 años. Entró a la escuela primaria de un grupo, una cultura que se llama los Amish, que seguramente usted ha visto, una cultura bastante interesante. Y estas personas, este hombre entró a esta escuela primaria, tomó como rehenes a varios niños, los mantuvo por varias horas. Estos niños tenían entre 6 y 13 años. Los arrodilló, los puso de rodillas enfrente del pizarrón. Y después de un rato disparó a 10 niñas, matándolas a cada una de ellas. Fue una escena catastrófica. 5 de ellas murieron, 5 de ellas quedaron muy mal heridas. Y luego él se quitó la vida. Uno se pregunta,
¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Cómo puede ser una cosa así? El tercer escenario ocurrió en este estado, el estado de Colorado, a menos de 1 hora de acá, en Littleton, Colorado, una escuela secundaria que se llamaba, o que se llama, Escuela Secundaria Columbine. El día 20 de abril de 1999, 2 jóvenes estudiantes de esa misma escuela entraron a la escuela y comenzaron a disparar indiscriminadamente con metralletas a todos los que se le atravesaran por el camino. La tragedia todavía sigue siendo considerada una de las peores tragedias de los Estados Unidos. Murieron 12 estudiantes y un profesor e hirieron a más de 21 estudiantes de forma grave. Pero lo interesante es que durante el tiroteo, Eric Harris y Dylan Klebold, que fueron los encargados de hacer esto, se encontraron con una de las chicas que se llama Rachel J. Scott. Ella tenía 17 años. Esta chica fue estudiante y ellos la conocían muy bien. Tuvieron un diálogo breve con ella y luego la mataron mientras se burlaban de ella. Una de las cosas que fue más triste de esta escena es que ellos se grabaron por semanas antes. Estos 2 muchachos se grabaron por semanas antes, planeando y diciendo cómo iban a matar a todos los estudiantes de la secundaria. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No eran de una clase social baja? Cada una de esas personas que murió no merecían ser ni golpeadas ni asesinadas. Pregúntese usted, ¿por qué golpear a un camionero que simplemente su único pecado, como quien dice, era pasar por la calle por donde estaban pasando los disturbios? Él no tenía que meterse con nadie, no estaba metiéndose con nadie, pero el hecho de que él fuera blanco en un lugar donde había muchos negros, por la injusticia que había, tuvo que pagar con los platos rotos, parece. ¿Por qué lanzarle un ladrillo y romperle el cráneo? ¿Qué les había hecho Reginald Denny a esta gente? ¿Por qué secuestrar niñas inocentes? ¿Por qué ponerlas enfrente de un pizarrón y matarlas? ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? ¿Qué habían hecho esas niñas? ¿Por qué poner a las otras niñas estudiantes a ver cómo mataba él a estas niñas? ¿Por qué querer causar ese trauma en las niñas? ¿Qué le habían hecho? Y en el otro escenario, ¿por qué acabar con la vida de varios estudiantes que solo estaban en la escuela estudiando ese día? ¿Por qué escribir un diario detallado de todo lo que iban a hacer? ¿Y por qué matar a una chica cuyo único defecto era decirles que ella creía en Dios? La realidad es que estamos en un mundo lleno de maldad, ¿cierto? Vivimos en un mundo lleno de maldad. Lo que debemos admitir es que en este mundo en el que vivimos, la gente vive para sí misma. Es más, yo creo que usted y yo nos asustamos de ver lo que está pasando y lo que pasa en nuestros países y en nuestros mundos, en nuestro mundo. Es un mundo lleno de maldad y por supuesto la gente tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué hay tal maldad o tanta maldad en este mundo? ¿Por qué? Mire, no se supone que somos buenas personas, dicen los, entre comillas, psicólogos, ¿no?, del mundo. ¿No se supone que nacemos buenos? Yo le voy a dar la respuesta fácil. No nacemos buenos, no, nacemos totalmente malos. La Biblia dice claramente que somos malos, vivimos egoístamente y pensamos solo en nosotros mismos. Esa es la tendencia del ser humano, no somos buenas personas. ¿Y cómo es que la maldad del ser humano existe entonces? ¿Cómo es que existe? Yo creo que para responder a esta pregunta, sería bueno que habláramos de un factor muy importante que se supone que debemos nosotros entender en la historia, que debemos nosotros suponer en la realidad del diseño de Dios, y a eso a lo que yo me refiero es el libre albedrío. Libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Significa la posibilidad de elegir. ¿Entiende? Tener la posibilidad de elegir. Es más, ese fue algo que Dios nos diseñó a nosotros, tener la posibilidad de elegir. Dios hizo al hombre con libre albedrío y por lo tanto no se puede ser libre si no tenemos la capacidad de elegir. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Cuántos de aquí les gusta el helado de vainilla? Y hay gente que le gusta el helado de chocolate, y a otros les gusta el helado de fresa, y a otros les gusta el helado de, no sé, de aguacate o no sé qué será, pero cada uno tiene gustos, ¿no?
Es esa posibilidad de que a mí me gusta el de vainilla y no importa que haya otros sabores, yo quiero escoger este porque ese es el que me gusta. O a mí me gusta este otro y no importa que a ti te guste ese, a mí me gusta eso, yo tengo la posibilidad de elegir. Esa es la capacidad de elegir que Dios nos ha dado, no solamente en términos tan superfluos como un helado, sino en la vida real de las decisiones que nosotros tomamos, de cómo tomamos decisiones. Ahora bien, la elección de tomar buenas o malas decisiones repercuten en nuestro prójimo. No crea esa farsa que dice que, bueno, mientras yo haga las cosas y sea yo y no le afecte a los demás, todo está bien. Todo lo que hacemos le afecta a los demás. Nuestro comportamiento le afecta a los demás. Nuestra forma de vivir le afecta a los demás, sea para bien o sea para mal. Esa es la realidad. Nuestro comportamiento, nuestras malas decisiones o buenas decisiones van a repercutir en los demás. Y déjeme darle un ejemplo. 1985, un personaje famosísimo, yo creo que muy poca gente no lo conoce. El cantante Michael Jackson se reúne junto con Quincy Jones, un productor musical, y juntan a un gran grupo de cantantes en esa época, en 1985, y hacen una canción muy famosa que se llama Somos el Mundo, que seguramente usted la ha escuchado. Esta canción fue hecha con un propósito únicamente. Todo el dinero que se estaba recaudando de las ganancias de esa música, de esa canción, iban a ser para ayudar al país de Etiopía, porque había surgido una hambruna tan grande debido a una sequía, y esa hambruna tan grande estaba matando muchas personas, muchísimas personas estaban muriendo. La pregunta, por supuesto, que hacen los escépticos es, pero es culpa de Dios, Dios es el que causó esa hambruna. Dios fue el que causó la sequía. Y entonces cuando alguien te dice eso, tú tienes que decir, un momento, déjame pensar esto un poco. ¿Dios tiene la culpa de la sequía? La mayoría de escépticos van a decir que sí. Pero si tú y yo vamos a la historia, si tú y yo vamos y leemos un poquito de información, te vas a Google y empiezas a buscar sobre la hambruna que sucedió en Etiopía en esa época, tú vas a darte cuenta de dos cosas muy importantes. Número uno, la sequía no pasó de la noche a la mañana. Pasaron varios años antes que empezara esa sequía. Pero ¿qué fue lo que causó la sequía? ¿Qué fue lo que la causó? Muy sencillo. Los corruptos del gobierno de Etiopía empezaron a darse cuenta de que había mucho dinero en la tala de árboles del país. En otras palabras, podían cortar los árboles, vender la madera y hacerse millonarios con ellos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a cortar árboles y a cortar árboles y a cortar árboles, pero no reforestaban. No volvían a sembrar más árboles, sino que seguían cortando los árboles. Y claro, con el tiempo, por supuesto, fueron disminuyendo la gran cantidad de árboles. Todos ustedes y yo sabemos que cuando no hay árboles nos falta el oxígeno, pero también hay grandes problemas, ¿no?, para la ciudad. Entonces empieza a secarse el área, empieza a ponerse árida, desértica. La causa de la sequía fue un grupo de personas corruptas que tomaron la decisión, por dinero, de que no les importaba lo que iba a pasar con el futuro de su país con tal de que ellos se hicieran ricos. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios o de estas personas corruptas que causaron con su corrupción la sequía? De estas personas. Y estas personas causaron que hubiera tanta hambre que empezara a morir la gente por culpa del corazón maligno de estas personas. Pero Dios le dio la capacidad a esas personas para que tomaran la decisión entre si era bueno o no. Si ellos querían tomar la decisión de hacer lo correcto o no. Pero ellos prefirieron llenarse sus bolsillos de dinero antes de preocuparse por su prójimo, antes de preocuparse por los niños de ese país. Como le digo, cuando uno toma decisiones, tenemos ese gran privilegio, pero cuando uno toma decisiones, los resultados de esas elecciones pueden ser catastróficos para el resto de la sociedad. Y ahora yo quisiera que usted me acompañe a Génesis, porque ahí en Génesis es donde vamos a ver el inicio de esta belleza de la libertad de expresión, o la libertad, de elección, pero también vamos a ver cuáles son las consecuencias cuando las personas piensan solo en sí mismo. Acompáñeme a Génesis, ahí vamos a ver la historia de los hijos de Adán y Eva. Usted conoce a dos de ellos, Caín y Abel, capítulo 4 de Génesis. Capítulo 4 de Génesis, dice así, léalo conmigo, dice: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Esta es una advertencia que Dios le da a Caín directamente. Repito, el pecado está a la puerta,
al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Sabemos bien claro que Caín no escuchó esa advertencia. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó una elección, tomó una decisión, y con esa decisión, ¿qué causó? La muerte de su hermano Abel. Más adelante, en el capítulo 6 de Génesis, encontramos algo muy interesante que indica la condición del ser humano de esa época en el Génesis. Dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. En otras palabras, la intención del ser humano era hacer daño, siempre pensar en hacer lo que es malo. Eso es un reflejo del siglo XXI, ¿no? ¿No le parece? Es lo que está pasando en nuestro siglo. La gente solo se preocupa por sí mismo. Otra situación que refleja la maldad del ser humano, un poquito más adelante. ¿Se acuerdan la historia de José? José crece junto con varios hermanos. Por diferentes circunstancias, sus hermanos lo odian, lo detestan, al grado de que lo venden y le dicen a su padre que lo mataron. Luego él termina en otro lugar, en otra región completamente diferente a donde él vive. Tiene que aprender una nueva cultura, tiene que aprender diferentes cosas. Él sufre por varios años, pero empieza a crecer. Dice la Biblia que Dios le daba gracia y él empezaba a crecer y a ser una persona muy respetada y le empezaba a ir muy bien. Pero ¿qué pasó en ese momento? Cuando las cosas iban marchando bien y él era ahora mayordomo de una casa de una persona muy importante en el reino de del reino egipcio, la esposa de ese hombre decidió que tenía ganas de conocerlo más íntimamente y claro, José era una persona de integridad, increíble, y lo que hace José es que él se va y huye, y cuando huye, la esposa le dice a Potifar, él trató de violarme, él trató de hacerme daño. ¿Y qué le pasa a José? Imagínense, piénselo. José trata de ser íntegro, trata de irse. ¿Y qué le pasa? Termina en la cárcel. Póngase en los zapatos de José. Imagínense, él quiere servirle a Dios, él quiere adorar a Dios, él quiere hacer las cosas bien, él ve la situación, se va, huye y termina en la cárcel. No se supone que Dios debería ayudarle allí. Pasa 2 años en la cárcel. 2 años en la cárcel. Cuando uno de los prisioneros, compañeros de él, va a ser liberado, le dice, por favor, acuérdate de mí. ¿Qué hizo su amigo? No se acordó de él. Luego, por circunstancias que Dios solamente hace de su manera providencial y soberana, él sale de la cárcel y llega a ser el segundo en mando de todo Egipto. El segundo. Imagínense, la persona más importante después del rey de Egipto. Y él empieza a gobernar y a hacer muchas cosas. Dios lo pone en una posición muy grande. Y unos años después hay una gran hambruna en la región. ¿Y qué sucede? Vienen los hermanos a pedir comida. José lo reconoce, ellos no lo reconocen a él. Pero cuando ya toda la situación usted lo puede leer con calma, cuando ellos se dan cuenta de que él es su hermano, y ellos se sienten asustados porque piensan, ahora sí José va a vengarse por todo lo que le hicimos. José dice unas palabras increíbles en Génesis capítulo 50, verso 20. Génesis 50, versículo 20 dice así: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Cuál es la diferencia aquí? Otra vez, José tuvo la oportunidad de elegir también. Él era un ser humano como usted y como yo. Tuvo la oportunidad de elegir, pasó por muchas dificultades, muchas pruebas, muchos problemas, pero siguió eligiendo servir a Dios. Siguió eligiendo confiar en Dios. Y al elegir confiar en Dios, piénselo, decide que cuando él tiene la oportunidad de vengarse, cuando él tiene la oportunidad de tomar la decisión de hacer daño por el daño que le causaron a él decide que eso no va a pasar. Él decide que va a ayudar. Él decide, como quien dice, trascender, ponerse más alto de la situación de lo que estaba, y él decide perdonar y ayudar. José toma una decisión, él la toma, pudo haber tomado otra, pero él decide tomar esa decisión en su propia elección. Ahora vaya conmigo al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de un caso muy interesante
Jesús está enseñándole a sus discípulos algo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Y en Mateo capítulo 6, versículo 12, Él usa una frase que usted y yo la pasamos por alto muchas veces cuando leemos el pasaje. Dice así: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Repito, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fácil de decir, difícil de hacer, ¿no? Muy fácil de decir, muy fácil de repetir el Padre Nuestro, pero muy difícil de hacer. Era parte del Padre Nuestro, por lo tanto, la pregunta es: ¿usted cree que Dios quiere que usted y yo hagamos eso? ¿Que perdonemos nuestras ofensas? Que perdonemos a los que nos ofenden. Claro que sí, claro que sí. Jesús mismo es el que demuestra ello cuando está en la cruz. En Lucas 23, 34, Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínese el momento. Imagínese a Jesús en el momento. Está clavado, lo han escupido, le han puesto una corona de espinas. Él está sufriendo, desgarrándose en vida, y Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. No olvide que Él podía desaparecer a todos en un instante. Él podía tomar la decisión de decir: ya me cansé de esto, de que la gente me trate así, pero Él decide hacer lo más difícil, perdonar. Y al hacerlo, Él nos da el ejemplo a seguir. Yo estoy seguro que te han hecho mucho daño. Yo creo que si tú haces una escala de cuánto daño te han hecho, yo creo que tú podrías decir: sí, me han hecho mucho daño. Pero si te mides a la par de Jesús en la cruz, yo creo que tu daño no es tan grande como el que Él sufrió, ¿cierto? Yo creo que cuando nos ponemos a la par de Jesús y vemos el sufrimiento que Él tuvo y lo que le hicieron a Él, nuestro dolor y nuestro daño no es tan grande. Si Él perdonó, la pregunta es: ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Si Él perdonó, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar? Ahora, perdonar no significa que te sigan pasando por encima. ¿Entiende lo que le digo? Perdonar significa ser sabio y ponerse límites. Yo perdono a la persona que me hizo daño, pero no quiere decir que voy a ir a permitir que esa persona me siga haciendo daño. ¿Me entiende? Usted hace y pone sus límites para evitar que la persona le haga. Por ejemplo, una persona que ha hablado mal de ti, que ha dicho cosas malas de ti, que te está haciendo daño, que busca cómo calumniarte, tú le perdonas, tú perdonas a esa persona, pero no vas a ir a participar con la persona para que esa persona siga hablando de ti como si fuera cierto o no es cierto. No, tú simplemente pones tus límites y dices: hasta que las cosas se arreglen, tú simplemente aceptas de que tienes que perdonar, pero vas a poner límites en la situación. Son límites necesarios y son límites sabios. Ahora, yo quiero decir una cosa: el perdón en sí te libera más que cualquier otra cosa. El perdonar te libera como persona, no vivir atado a esa situación de rencor y de dolor de que alguien te hizo daño. Simplemente recuerda bien cómo el Señor perdonó y recuerda cómo Él te daba la sabiduría para saber cómo moverte hacia adelante, cómo caminar hacia adelante. Ahora, recuerda que le mostré al principio esos 3 escenarios: el del disturbio de Los Ángeles, el de las niñas en Nickel Mines y también en Columbine. Quiero decirle algo que yo creo que le va a animar mucho, mucho, mucho. Cada una de esas personas eligió perdonar. Cada una de esas personas eligió perdonar. Vamos a ver cada uno de sus escenarios. Por ejemplo, Reginald Denny, aquel camionero que le quebraron el cráneo y que quedó dañado, creo que uno de sus ojos lo dañaron para toda la vida y él quedó bastante golpeado y dañado. Él decidió perdonarlos. Él dijo claramente en televisión que él perdonaba a las personas que le habían hecho daño, que él no consideraba que era necesario que pasara algo. Fue y estuvo participando. Es más, hay un show de televisión que se llamaba en esa época The Phil Donahue, algo así como, no sé, ahorita qué sería, no sé cuál es lo que está en televisión ahorita como para decir, algún programa que haya en un talk show en las noches, no sé, pero lo invitaron a él, invitaron también a uno de los personas que le había hecho daño y él le dio la mano y le dijo: yo te perdono, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Él mismo dijo: yo sé que ellos lo hicieron tal vez algo que estaba mal, pero no lo hicieron pensando que era conmigo, pensaron desquitarse de la justicia y los perdonó.
los perdonó. ¿Y qué pasó con los familiares de esas niñas que fueron asesinadas? Esas niñas en Nickel Mines que fueron asesinadas. Los familiares de estas niñas, junto con los otros miembros de la comunidad Amish, se fueron a la casa de la esposa del asesino. Le dijeron que ella no tenía ninguna culpa, que no iba a pasar nada ni con ella ni con los niños de ellos, y que la iban a apoyar durante este tiempo difícil. Algunos de ellos fueron hasta el funeral de este hombre que mató a las niñas. Y durante todo este tiempo ellos probaron que perdonar era más importante. Una de las cosas, y es increíble, si usted puede buscar la película, hay una película sobre esto que se llama La Gracia Amish, y está basado en la vida real, usted puede buscar la información. Unos periodistas, cuando sucedió todo esto, llegaron a esa comunidad de Nickel Mines para tratar de averiguar qué pasaba, y ellos veían a la gente de la cultura Amish tranquila, sufrían y lloraban, pero no los veían con actitudes enojadas. Y uno de los reporteros fue y le preguntó a uno de ellos, a uno de los padres de una de las niñas que murió, ¿pero no estás enojado? ¿No quieres hacer algo al respecto? ¿No te enojas saber que le hicieron eso a tu niña? Y dice, a mi hija yo no la puedo devolver al mundo. Pero lo que no puedo hacer es seguir permitiendo que el rencor dañe a las personas. Voy a perdonar, acepto perdonar. ¿Se imaginan ustedes el impacto de la esposa de este hombre que mató a las niñas cuando vio que estas personas se acercaban y le ofrecieron su ayuda? Es increíble. Aprendieron a perdonar y lo hicieron. Y en el caso de la secundaria Columbine, en el caso específico de Rachel Joy Scott, hay algo muy importante. Esta niña murió. El padre y el hermano de Rachel decidieron empezar un programa en las escuelas de los Estados Unidos a partir de ese momento. Ellos empezaron a hacer un programa que es en contra de la violencia juvenil y en contra de la intimidación, o lo que se conoce como el bullying. Y empezaron a hacer una iniciativa que para octubre del 2006, la revista Newsweek escribió lo siguiente: aunque las heridas por la muerte de Rachel Scott nunca cicatrizarán, verdaderamente su padre ha dedicado su vida a prevenir futuros actos como el de Columbine. Se llama el desafío de Rachel, el desafío de Raquel. Y lo que hacen es que van a las escuelas, presentan lo que le pasó a la hija, hablan de cómo ella no tenía ningún problema, lo único que ella hizo fue creer en Dios y la mataron por eso. Y hablaron también del sufrimiento que tuvieron los dos chicos que empezaron a matar, del bullying que les habían hecho a ellos por años o por meses. Pero hablan de la importancia de que fuéramos amables unos con otros en las escuelas. Miren la información que tenemos. Hasta la fecha, más de 19 millones de estudiantes alrededor del mundo han escuchado el impacto de esta iniciativa, y el programa ha dado muy buenos resultados, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países. La muerte de esta niña causó una revolución dentro de las escuelas para que pudiera llevarse la información y decirle a otras personas, esto le pasó a ella, que no pase más en las escuelas, que nos portemos con amabilidad unos con otros, que no haya bullying en las escuelas. Perdonar no es fácil, pero se puede. Y yo quiero llevarle al momento específico donde la palabra perdón realmente tuvo el efecto más grande y la razón por la cual usted y yo podemos perdonar ahora. Lucas capítulo 22, Dios mismo vio a su Hijo sufrir en la cruz, pero en el capítulo 22, versículo 41-42 nos da una escena muy linda sobre Jesús y su Padre. Dice claramente, en el versículo 41 y 42 de Lucas 22, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús era 100% Dios y 100% humano. Él sabía lo que iba a pasar, él sabía el sufrimiento que iba a llevar de traer todo el pecado del mundo en sus hombros. Y en un momento de debilidad, de dolor, él se vuelve a su padre y le dice, Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por esto, pero con el valor que solo el Hijo de Dios podía tener, dijo, pero que sea tu voluntad y no la mía. Jesús sabía que iba a sufrir, lo torturaron, lo escarnecieron, le escupieron, sus manos, sus pies fueron clavadas cruelmente en una cruz.
Cuando se acercaba el momento, todo el pecado del mundo fue imputado en sus hombros. Jesús pagó por tu pecado y el mío en ese momento. Jesús lo estaba haciendo allí en la cruz, pagando por tu pecado. Pero una de sus últimas palabras antes de morir se las dice él mismo al Padre. Marcos 15, 33, 34 dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte unas palabras que dicen: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió solo y no podía sentirse menos que eso, porque todo el pecado, todo lo que tú y yo cargamos, todo lo que somos nosotros, fue imputado en Él. Él dio el sacrificio más grande en la historia y Él sufrió la soledad en ese momento para que usted y yo nunca podamos estar solos. El momento supremo llega en Juan 19:30, cuando dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo ha terminado. En algunas versiones dice: consumado es. Significa que ya no hay más. No se necesita ningún otro sacrificio más. No hay necesidad de que tú hagas absolutamente nada más. Él ya pagó por tu pecado. Él ya pagó por tu pecado. Él te perdonó. Él hizo lo que solo Él podía hacer: perdonarte, pagar por ti. Pero además de hacerlo, Él hace algo increíble. Él nos da el ejemplo a nosotros de poder perdonar. Nos enseña que sí va a haber dolor y va a haber sufrimiento, pero Él siempre estará con nosotros. Jesús en ese momento nos regalaba la salvación eterna. La cosa es que Él todavía está allí esperando a algunos. Algunos de nosotros ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo y gloria a Dios por ello. Pero tal vez alguno que me está viendo ahora o me está escuchando no lo ha hecho. Y es el momento de que pienses: si Él hizo tanto por ti, si Él te perdonó cuando tú no te lo merecías, ¿por qué no le dices a Él en este momento, hoy, en este momento, ahora, que le entrega su vida? Él quiere ser tu rey. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere enseñarte a perdonar. Yo sé que tal vez ahorita tú estás pensando: sí, es difícil perdonar. Tú no sabes lo que me han hecho. Tú no sabes lo que le hicieron a Cristo y aún así perdonó. No estoy diciendo que lo tuyo no sea malo, ni terrible, ni fatal. Claro que lo es. Pero si Dios pudo perdonar a los demás, ¿por qué tú no? Pero lo más importante que debes recibir ahora es el perdón de Cristo si no le conoces. Y yo quiero invitarte a que oremos juntos y le pidamos a Dios que entre en el corazón de tu vida para que tú seas salvo hoy y entiendas realmente ese perdón tan especial y tan grande. Oran conmigo. Señor Jesús, estamos aquí diciéndote gracias. Comprendemos lo que has hecho por nosotros. Comprendemos el perdón que diste, nos perdonaste. Y ahora, Señor, somos salvos por ti. Pero aquellas personas que no te conocen y que tal vez ahora quieren conocerte, yo te pido, Espíritu Santo, que toques su corazón, que les haga sentir, recordar y aún así entregar el dolor que han sentido por tantos años, el sufrimiento de lo que le han hecho por tantos años, y entregarlo en la cruz a ti. Dice tu palabra que tú puedes darles a ellos libertad. Y queremos pedirte, Señor, que si hay alguno que nos está escuchando ahora, te pedimos que toques su corazón para que entregue su vida a Cristo. Y si tú ahora en este momento nos estás escuchando y dices: yo quiero, yo me doy cuenta ahora que soy pecador y que necesito el perdón de Cristo y que solo necesito que Él me ayude porque yo no puedo perdonar a los demás por lo que me hicieron. Yo quiero decirte que te agradezco que seas tan sincero y honesto, que sepas lo difícil que es. Pero quiero que sepas que Dios puede ayudarte y liberarte y darte esa vida que tú necesitas.
Estas palabras que voy a decir las puedes repetir, pero no son una especie de rezo o de algo un mantra que tienes que repetir exactamente. No, tú dilo de corazón. Dilo de corazón. Señor Jesús, entiendo que soy pecador. Entiendo que mi vida no tendría sentido ni tendrá sentido a menos que tú seas el Rey de ella. Me arrepiento de mis pecados y te pido que entres y seas mi Rey, mi Señor, que seas el dueño de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Te pido, Padre Celestial, que entres a mi corazón. Te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Y te pido, Espíritu Santo, que entres a mi corazón. Ven a morar a mi vida. Gracias, Dios. Quiero ser una nueva criatura. Y este dolor, esta dificultad por la que he pasado y que me ha dolido tanto y me cuesta perdonar, yo te pido, Señor, que me ayudes a perdonar. Ayúdame a encontrar esa libertad para vivir. Ayúdame a encontrar esa sabiduría para vivir. Te lo pido en tu nombre, Jesús, entendiendo y comprendiendo que soy una nueva criatura por lo que tú has hecho en mí, por tu sangre. Gracias. Amén. De expresar lo que Dios por mí ha hecho, que sin merecer dio su sangre carmesí. Las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre. Sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y por su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí.